Siempre he pensado que hay lugares donde el tiempo no funciona como debería, sitios donde el pasado no solo dejó cicatrices, sino que sigue ahí, flotando en el aire, esperando a que alguien lo descubra. Nunca creí en lo paranormal, pero después de lo que viví en aquel cuartel, no tengo otra forma de explicarlo. Soy Sergio, exmilitar chileno. Durante mis años de servicio, pasé por muchas cosas, algunas buenas y otras que preferiría olvidar. Pero hay una en particular que se quedó conmigo, algo que nunca pude explicar, algo que todavía me atormenta cuando cierro los ojos en la noche. Ocurrió hace años cuando me asignaron a un cuartel en una zona rural, un sitio viejo con más historia de la que nos contaban. No era un lugar grande ni importante estratégicamente, pero aún lo usaban para entrenamientos y resguardo de personal. La gente del pueblo cercano lo miraba con cierto recelo, como si evitaran acercarse demasiado. Uno de mis compañeros mencionó que antes había sido un centro de detención y exterminio en tiempos de conflictos, escenario de numerosas agresiones a los derechos humanos, y ahí supe que el lugar ya cargaba con muchas energías. Yo llegué de noche con el aire fresco golpeándome el rostro mientras bajaba del camión. Desde el primer momento sentí algo raro, como si el ambiente allí fuera más pesado de lo normal. No había mucha iluminación, solo unos cuantos focos parpadeantes que apenas mantenían la oscuridad a raya. No me preocupó en ese momento, pues ya había pasado noches en condiciones mucho peores. Nos asignaron habitaciones en el edificio principal. Pero a mí me tocó dormir en la parte más apartada, un pasillo donde solo estaban las habitaciones de almacenamiento y una oficina abandonada que, según dijeron, antes usaban para interrogatorios. No pensé mucho en ello, simplemente acomodé mis cosas y traté de descansar, pero no pasaron ni 2 horas cuando me despertó un sonido extraño. No era un ruido fuerte, más bien un murmullo, como voces lejanas que se mezclaban con el viento. Me levanté, abrí la puerta y miré el pasillo. Estaba vacío, la luz titilaba un poco, pero no vi nada fuera de lo normal. Supuse que eran compañeros en alguna guardia nocturna. Así que volví a acostarme, pero no me fue tan fácil dormir. Hubo un momento en que sentí que alguien pasaba lentamente frente a mi puerta. No vi sombras y tampoco escuché pasos, solo sentí una presencia algo inexplicable, como si alguien estuviera parado justo afuera, mirándome a través de la madera. Me repetí a mí mismo que solo era el cansancio y terminé por dormirme aún con esa sensación. A la mañana siguiente, mientras recorría el cuartel, me encontré con una. En la pequeña sala donde almacenaban documentos viejos había carpetas polvorientas apiladas en estantes y cajas llenas de archivos que parecían no haber sido tocados en décadas. Siempre me ha dado curiosidad la historia de los lugares donde me asignan, así que comencé a revisar algunos papeles. Los primeros eran reportes de mantenimiento, listas de suministros y registros de personal, pero después de un rato encontré otra cosa, una carpeta más vieja, diferente a las demás. No tenía título, solo un número de serie ya casi ilegible. Cuando la abrí, me impactó leer. La información era una lista de desaparecidos, había nombres, fechas y algunas fotos de hombres jóvenes con miradas perdidas, personas que nunca fueron encontradas. Leí algunas descripciones y vi que casi todas mencionaban lo mismo: detenidos por razones que nunca se especificaban, transferidos a ubicaciones desconocidas, ninguno registrado en expedientes oficiales, y entonces lo vi, mi apellido. Tuve que leerlo varias veces para estar seguro de que no era mi mente jugándome una broma, pero ahí estaba un hombre con mi mismo apellido. Desaparecido en ese mismo cuartel décadas atrás. El frío me recorrió la espalda, nunca había escuchado en mi familia sobre alguien que hubiera servido en esa zona, mucho menos alguien que hubiera desaparecido sin dejar rastro. Pero ahí estaba su nombre, justo en ese documento olvidado. Mi mente trató de encontrarle una explicación lógica, podía ser una coincidencia, alguien sin relación conmigo, pero una parte de mí sabía que no era tan simple. Una noche, mientras realizaba mi ronda, noté que una de las luces parpadeaba en el pasillo estrecho. No era la primera vez que ocurría. Pero esta vez había algo diferente. En la penumbra pude ver una silueta inmóvil al fondo del pasillo. Pensé que se trataba de otro soldado, así que intenté llamarlo, pero no recibí respuesta. La figura permanecía ahí de pie con una postura extrañamente rígida.
Avancé unos pasos y de pronto sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La temperatura en ese punto era notablemente más baja que en el resto del edificio. Cuando traté de enfocar mejor la vista, la figura pareció moverse ligeramente, como si diera un paso hacia. Pero no escuché ningún sonido de pisadas. Decidí retroceder y reportar la anomalía, pero cuando me giré para marcharme, una voz ronca y distorsionada susurró mi nombre. En ese instante, todas las luces del pasillo parpadearon y un zumbido muy profundo me ensordeció. Estaba bien, pero sabía que no lo estaba. No mené nada de lo que vi, no le conté a nadie sobre el nombre en la lista ni sobre la figura en el pasillo, pero no podía quedarme con la duda. Busqué más información sobre mi familia, llamé a algunos familiares y... Finalmente, después de insistir, un tío me reveló algo que jamás imaginé: mi abuelo tenía un hermano que había desaparecido cuando era joven. Nunca se habló mucho del tema, solo se decía que un día se lo llevaron por un crimen que no cometió. Lamentablemente, no volvieron a verlo y mi familia nunca supo qué pasó con él. Ahora yo lo sabía, él había estado en ese cuartel y de alguna manera aún seguía allí. No sé qué esperaba de mí, no sé si solo quería que alguien supiera su historia, si quería ser reconocido o si simplemente quedó atrapado en el tiempo. En un sitio que no lo dejó irse, lo único que sé es que me fui de ese cuartel con la sensación de que él me había encontrado antes de que yo lo encontrara a él. Tiempo después me reasignaron a otra zona de la región, pero nunca hablé de esto con mis superiores y nunca volví a esa base, y hasta el día de hoy me sigo preguntando si en realidad fui yo quien lo encontró o si él fue quien de alguna forma me estaba esperando. Continuamos. No sé si alguien aquí me va a creer, supongo que no. Me importa mucho, al final, la razón por la que lo cuento no es no para convencer a nadie, sino para soltarlo, para sacarlo de mi cabeza aunque sea por unos minutos. He aprendido que el verdadero infierno no siempre llega cuando te mueres, a veces te alcanza mucho antes y lo peor de todo es que uno mismo lo va trayendo. Hace años me movía en un mundo oscuro, un mundo que ahora trato de olvidar. Era parte de algo que muchos llaman negocios, aunque no tiene nada de limpio. Trabajaba para un cártel del norte haciendo trabajos que no todos están dispuestos a hacer. Fue fácil al principio, un disparo aquí, una llamada por allá y el dinero llegaba sin hacer muchas preguntas, pero como todo en la vida, uno se acostumbra, se vuelve rutina. Nunca me importó lo que pasaba después de cada trabajo ni quiénes eran, para mí eran simplemente órdenes que debía cumplir hasta que un día dejé de sentirme bien con lo que hacía. No sé cuándo exactamente cambió todo, pero empecé a mirar a las personas que eliminaba, a recordar sus caras, a pensar en sus familias. Me di cuenta de que, por más dinero que ganara, no valía lo que estaba perdiendo. Así que lo dejé. Bueno, intenté hacerlo. Sabía que no sería fácil salir de ese mundo, pero tenía algunos contactos que me debían favores y me ayudaron a desaparecer. Me mudé a un pueblito olvidado por el tiempo, alejado de todo. Nadie me conocía y esa era la idea. Pensé que al dejarlo atrás las cosas empezarían a mejorar. Me equivoqué. El primer año en el pueblo fue tranquilo, conseguí trabajo como guardia en una fábrica cercana. Nada del otro mundo, pero suficiente para vivir en paz. Los días pasaban lentos y las noches eran aún más silenciosas, pero a mí me venía bien, necesitaba esa calma para olvidar, pero luego empezaron a pasar cosas. Al principio no les di importancia, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada. Después de todo, cuando llevas años mirando sobre tu hombro, cuesta soltar ese miedo. La primera vez que lo noté fue una noche, hace como 2 años. Estaba solo en mi casa, ya era tarde y estaba por acostarme. La casa no es muy grande, un solo piso y 2 habitaciones, nada especial. Me dirigí al baño para lavarme la cara, y mientras me inclinaba sobre él, sentí algo raro, esa sensación que te da cuando sabes que alguien te está observando. Me giré de inmediato hacia la ventana, que daba a un patio trasero y ahí estaba. No era más que una sombra, pero reconocí esa figura. En cuanto la vi, estaba parado a unos metros de la casa mirando hacia la ventana. Mi corazón se detuvo un segundo y juro que sentí que la sangre se me helaba. Era uno de ellos, uno de los que había eliminado, su cara estaba borrosa en la oscuridad,
pero sabía que era él. Lo recordaba bien porque antes de hacer el trabajo se había arrodillado pidiendo perdón, algo que no solía pasar nunca. Entendí por qué, pero ahora estaba frente a mí mirándome. Apagué la luz del baño temblando, no tuve valor para asomarme de nuevo. Me metí en la cama como si eso fuera a protegerme, pero sabía que no. Pasé la noche en vela sin dormir, esperando que esa cosa apareciera de nuevo, sin embargo, no lo hizo. Al día siguiente me levanté agotado, pero convencido de que lo había soñado o eso quise creer. Durante las semanas siguientes empecé a notar más cosas raras a veces. Caminando por el pueblo, me daba cuenta de que alguien me seguía. Al principio era solo una sombra fugaz que veía por el rabillo del ojo, otras veces, mientras iba en el coche, me parecía ver a alguien en el asiento trasero, pero cuando giraba la cabeza, no había nadie. Todo eran pequeños detalles que me hacían sentir que algo no andaba bien, pero lo más inquietante fue cuando comencé a reconocer esos rostros. Era como si poco a poco todas las personas que había ejecutado, aquellas a las que intentaba olvidar, comenzaran a aparecer ante mí. Alrededor, al principio, fue solo uno, luego otro y así sucesivamente. Algunos los veía desde lejos, otros apenas por un segundo, pero estaban ahí, callados, observando, y cada vez que los veía, sentía ese olor, un olor a tierra húmeda mezclado con pólvora. Era un aroma penetrante que traía recuerdos que no quería revivir. Una vez, caminando por el centro del pueblo, me crucé con uno de ellos. Su cara estaba blanca como si no hubiera visto la luz del sol en años y sus ojos, vacíos. Mi corazón empezó a golpearme el pecho. Nos miramos por unos segundos y luego simplemente desapareció entre la multitud. Intenté seguir caminando como si nada, pero las piernas me temblaban. Sabía que era imposible, que no podía estar ahí, ya estaba muerto. Las apariciones comenzaron a ser más frecuentes, tanto que llegué a pensar que me estaba volviendo loco. Llegué a evitar salir de casa de noche, pero no importaba, a veces podía sentir que alguien estaba en la habitación conmigo, aunque estuviera solo. Escuchaba susurros en la oscuridad, pasos que no hacían ruido, pero sabía que algo o alguien estaba ahí. Una noche estaba sentado en mi pequeña sala con las luces apagadas, intentando calmar mi mente. Escuché un ruido fuerte que venía del patio. Me levanté con el corazón acelerado, cuando miré por la ventana, lo vi de nuevo. Esa figura, ese mismo hombre, estaba ahí, de pie en medio del patio. Pero esta vez su cara estaba más clara, más visible. Su piel estaba pálida, casi gris, y sus ojos, aunque oscuros, parecían atravesarme. No decía nada. Solo me miraba. Fue entonces cuando entendí que no iba a irse, que había venido a quedarse esa noche. Por primera vez en años recé. No soy un hombre religioso, nunca lo he sido, pero en ese momento, con ese hombre parado en mi patio, no supe qué más hacer. Sentía que el aire se me escapaba, como si algo estuviera apretándome el pecho. Recé para que se fuera, para que me dejaran en paz, pero la sensación no desapareció. Sabía que en algún rincón de mi alma estaba pagando por lo que había hecho. A la mañana siguiente, cuando por fin me atreví a salir al patio, no había nada, pero el olor seguía ahí, esa mezcla de tierra y pólvora. Desde ese día no he podido deshacerme de esa sensación de ser observado, de ser seguido, no importa a dónde vaya, siempre hay alguien ahí mirándome. Desde la distancia he intentado dejarlo atrás, pero es imposible. Ya no sé si son fantasmas de verdad o si es mi conciencia la que me está torturando, pero lo que sí sé es que al final uno no puede escapar de su pasado, aunque me haya alejado de ese mundo, lo que hice sigue conmigo como una deuda que no se puede pagar. Como dije al principio, el infierno no es un lugar al que vas cuando mueres, a veces lo traes contigo. Y te acompaña a donde vayas. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Soy Edgar y fui parte del ejército mexicano por casi 10 años. De todo lo que viví en servicio, hubo muchas cosas duras, experiencias que me marcaron, pero solo una me sigue persiguiendo hasta el día de hoy. No tiene nada que ver con el combate, ni con operativos, ni con enfrentamientos. No, lo que me pasó aquella noche fue diferente,
Fue algo que nunca pude explicar y que con los años me ha hecho pensar en qué cosas realmente habitan los caminos solitarios de este país. Esto ocurrió en 2016 cuando estaba asignado a una unidad de patrullaje en carreteras del norte. Nos enviaban a revisar rutas con reportes de actividad sospechosa, a veces narcotráfico, otras veces robo de vehículos, secuestros o simplemente algo que alertaba a los civiles y requería inspección. La zona donde ocurrió esto es una de esas donde puedes manejar por kilómetros sin ver más que cerros con pueblos desperdigados y estaciones de servicio cada 30 o 40 kilómetros. En la madrugada no se veía un alma. Recibimos un aviso por radio sobre un camión de carga detenido a un costado de la carretera. Un conductor de tráiler que pasó por ahí reportó haberlo visto con las luces encendidas y la puerta abierta, pero no se detuvo. Decía que le pareció sospechoso. Como estábamos a unos 20 minutos del punto, nos ordenaron revisar. Cuando llegamos, eran casi las 2 de la mañana. La carretera estaba en completo silencio, apenas iluminada por los faros de la unidad y los focos del camión. Era un vehículo grande, de esos usados para transportar mercancía pesada. Con el motor apagado pero la cabina encendida, no había señales de pelea ni sangre ni vidrios rotos, pero no se veía a nadie. Mi compañero y yo bajamos con cautela, revisando el perímetro. Nada. No había huellas recientes en la tierra ni señales de que alguien hubiera bajado y caminado por ahí. Me acerqué a la puerta del conductor y me asomé. Lo primero que noté fue que la radio del camión estaba encendida, pero solo emitía ruido blanco, un sonido irregular entrecortado. En el asiento del copiloto había una mochila con ropa, una botella de agua medio vacía y una billetera con identificaciones. El chofer era un hombre de unos 40 años, pero ahí no estaba. Decidimos revisar la parte trasera del camión. Mi compañero iluminó con la linterna mientras yo intentaba abrir la puerta, pero estaba cerrada con seguro. Pensamos en romperlo, pero antes de hacerlo, escuchamos algo en la cabina, un sonido como si alguien moviera el radio. Volvimos a la puerta del conductor y vimos que el radio ya no emitía ruido blanco, ahora se escuchaba algo distinto. Eran palabras, pero no se entendían bien. Sonaba como si alguien hablara en voz baja, pero entrecortado y con distorsión. Entonces, de pronto, entre el sonido se escuchó una frase clara, una voz grave y arrastrada que decía: «Aquí es peor que el infierno». Nos quedamos sin palabras, buscamos con las linternas a nuestro alrededor si lográbamos ver algo más, pero la carretera estaba vacía, ni un solo coche había pasado en todo el rato que llevábamos ahí. Aún así, dimos una vuelta rápida al camión con las armas listas y evidentemente, no había nadie. Mi compañero intentó apagar la radio, pero al tocarla, el sonido desapareció de golpe como si nunca hubiera estado encendida. Nos miramos sin decir nada, algo no cuadraba y nada tenía una explicación lógica. Enviamos el reporte y decidimos esperar al equipo de apoyo. Mientras lo hacíamos, empezamos a revisar los papeles del camión y fue ahí donde todo se volvió más extraño. La última verificación del camión era de hace una semana, sin embargo, el motor seguía caliente como si hubiera sido usado recientemente. No tenía sentido. Lo peor vino después cuando iluminamos mejor el costado del camión. Vimos marcas en la carrocería, no eran golpes ni rayones, eran manchas oscuras secas que parecían haber sido arrastradas. Conforme nos acercamos, notablemente, justo al lado del camión había restos de cinta adhesiva y fragmentos de cuerda cortada. No hacía falta ser un experto para darse cuenta de que ahí había pasado algo muy malo. Mi compañero me miró y, sin necesidad de hablar, supimos que habíamos tropezado con algo que no nos correspondía, algo que tal vez ya no estaba en este. Unos minutos después llegó el equipo de apoyo. Revisaron el camión, tomaron fotos e inspeccionaron la zona. No encontraron más pistas sobre el conductor, solo lo que parecía haber sido un intento de mover o esconder algo, pero lo que me dejó realmente inquieto fue lo último que nos dijeron los superiores. Tras hacer algunas llamadas, el camión sí tenía dueño, era el hombre de la billetera, pero había desaparecido junto con su vehículo hacía 3 días y no había registros de que el camión hubiera pasado por ningún retén. Caseta o estación de servicio, en ese tiempo lo encontraron ahí en medio de la nada, sin que nadie supiera cómo llegó.
Los días siguientes, el caso desapareció de los informes, no se habló más del tema y no volvimos a recibir noticias de lo que pasó con el camión ni con el conductor, pero yo sigo preguntándome qué fue lo que encontramos esa noche. Alguien más lo manejó hasta ese punto porque no había huellas ni rastros de actividad reciente. ¿Qué fue lo que habló por la radio? No dejo de pensar en esa noche y con ese camión quiero saber una respuesta, si es que pudo haber sido simplemente un vehículo abandonado o que tal vez lo que nos encontramos y escuchamos era de algo más allá, fuera de nuestro entendimiento, y lo peor es que hasta el día de hoy nadie sabe qué pasó con el conductor. Continuamos. Mi nombre es César, tengo 35 años y llevo una vida tranquila manejando camiones de carga. Desde hace unos 5 años trabajo para una empresa de transportes que realiza envíos entre ciudades del norte. La verdad, he visto de todo en la carretera, accidentes, problemas de motor, hasta algún que otro tipo peligroso, pero lo que ocurrió hace un par de meses, eso fue diferente, cambió mi perspectiva de la vida en general. Aquella noche tomé un turno nocturno para hacer una entrega urgente. Mi jefe me había llamado ese mismo día con tono serio: César, necesito que hagas un encargo especial esta noche. Nada fuera de lo normal, pero te pagaremos el doble. Lo que debes hacer es recoger una carga en el almacén de Santa Lucía y llevarla hasta Hidalgo. Es importante y no quiero fallos. No era raro que surgieran trabajos así, especialmente si había mercancía que debía transportarse rápido, por eso no dudé en aceptar. Además, hacía falta el dinero. Arranqué a eso de las 9 de la noche. La carga era una caja de aspecto normal, sellada y sin etiquetas, como si estuviera esperando por mí. Nada fuera de lo común pensé, pero el camino que elegí era uno secundario, una ruta menos transitada que a veces tomaba para evitar tráfico y ahorrar tiempo. Después de casi 2 horas de trayecto, me encontraba rodeado de la oscuridad y del silencio que en ciertas carreteras parece envolverlo. Aproximadamente a las 11, mi teléfono sonó, era un número desconocido. Cuando contesté, una voz gruesa y monótona me habló directamente: César, ¿ya recogiste la carga en Santa Lucía? Respondí afirmativamente, aunque algo extrañado, no era la voz de mi jefe ni de nadie conocido. Bien, cambia de planes, necesitamos que hagas una parada antes. Hay un punto marcado en tu GPS. Deja la caja en el lugar, alguien más la recogerá. No me gustaban las instrucciones de último minuto y menos si venían de un desconocido. Traté de preguntar quién era. Pero la línea ya estaba muerta. Miré mi GPS y efectivamente, un punto apareció marcado en la pantalla en un sitio aislado a unos 20 minutos de mi posición. Respiré profundo y decidí seguir las indicaciones. Sabía que algo no estaba bien, pero en este trabajo a veces uno tiene que obedecer sin hacer preguntas. Al cabo de un rato llegué al punto indicado, era una curva solitaria junto a un pequeño claro en el bosque, uno de esos lugares que parecen no tener vida en kilómetros a la redonda. Estacioné y bajé del camión, sentía la tensión crecer en el pecho. Pero me dije a mí mismo que era solo una entrega más, no había nada que temer. Cuando dejé la caja en el suelo y me giré para regresar al camión, escuché el sonido de una camioneta acercándose. Me quedé quieto y pronto una camioneta negra se detuvo a unos metros de donde estaba yo. 3 hombres bajaron. Al mirarlos de cerca, noté que 2 de ellos cargaban armas y el que parecía ser el líder, un hombre robusto de rostro inexpresivo, se acercó despacio. ¿Tú eres César, el chofer?, preguntó con una voz baja y pesada, como si su tono de voz ya dictara la autoridad en la situación. Sí, solo estaba haciendo una entrega. Respondí tratando de sonar tranquilo, aunque por dentro sentía un vacío en el estómago. El hombre me observó por unos segundos y luego miró la caja en el suelo. ¿Sabes para quién trabajas?, César preguntó en tono amenazante, como si esperara que realmente comprendiera la situación. Negué con la cabeza, empezando a sentir que había algo extraño en este encargo. Parece que no te han dicho la verdad. Ven con nosotros, hay cosas que, ver por instinto sabía que decir que no. No era una opción, así que me subí a la camioneta junto a los otros 2 hombres, dejando mi camión atrás. El líder, sentado junto a mí, no dejaba de mirarme y me daba una sensación de peligro constante.
A medida que avanzábamos, el hombre comenzó a hablarme de manera directa y sin rodeos. La caja que dejaste es un mensaje, César. La gente de este negocio rara vez entiende de palabras, entiende las advertencias que hay en la caja. Pregunté sorprendido por mi propio atrevimiento. Algo que necesitas ver. Con esas palabras seguimos avanzando. Hasta que llegamos a una construcción abandonada, un lugar que parecía haber sido un pequeño motel en otro tiempo. En la entrada, los hombres abrieron la caja y pude ver su contenido, documentos, fotos y un par de objetos personales manchados de algo oscuro, probablemente sangre seca. Fue en ese instante que comprendí el peso de lo que había estado transportando. Mira bien esto, dijo el líder, apuntando a las fotos. Estos son hombres que intentaron traicionar al jefe y César, es el fin que les espera a quienes creen que pueden burlarse de él. Sentí un escalofrío recorrerme, esa caja era una especie de declaración, una advertencia brutal para cualquiera que intentara cruzarse en el camino de esta gente. Intenté mantener la calma, pero sabía que mi respiración me traicionaba. ¿Y por qué me muestran esto? Yo solo soy el chofer, dije sin poder contener el temblor en mi voz. Para que entiendas que cuando manejas, para nosotros no eres solo el chofer, eres parte de algo más grande y no puedes escapar. Cuando terminé de escuchar sus palabras, me di cuenta de la magnitud del el peligro en el que me encontraba. No había sido contratado para un trabajo normal, sino para algo mucho más oscuro. Uno de los hombres me miró con desdén y murmuró en voz baja, no te olvides de lo que viste esta noche, porque si hablas, nadie va a escucharte. Finalmente, me dejaron regresar al camión solo y en completo silencio. Apenas avancé unos metros, noté que los hombres me observaban. Desde la distancia, sentí sus miradas mientras desaparecía en la oscuridad de la noche. Conduje por horas mientras trataba de procesar lo que había sucedido. Intentaba calmarme mientras miraba por el espejo retrovisor, cada tanto temiendo ver algún auto siguiéndome, pero no había nada, solo el vacío camino que se extendía en la soledad de la carretera. Renuncié a ser camionero después de esa noche.